Bienvenidos a un nuevo video, espero te encuentres muy bien, ya que en esta ocasión tengo para ti un efecto visual rápido y muy sorprendente. Antes de comenzar no olvides suscribirte a mi segundo canal, el cual te va a estar apareciendo aquí debajo en la descripción. Recuerda que nuestro objetivo es traspasar esas fronteras con el fin de llegar a muchísimas personas más. Y bueno, sin más que decir, ponte cómodo para disfrutar, aprender y sorprender a los demás. Estoy completamente seguro que al ver la presentación de este efecto, muchos de ustedes recordaron el clásico efecto de magia mejor conocido como las bolas de esponja. Ya saben, este truco donde se muestran dos bolas de esponja, el mago se queda con una y le entrega la otra al espectador, y solamente tronando los dedos, la esponja desaparece y aparece en la mano del espectador. Y esto los podrá llevar a la siguiente pregunta: ¿por qué en esta ocasión vamos a hacer el juego no con bolas de esponja, sino con una simple servilleta? De hecho, esta respuesta es muy sencilla y para esto nos tenemos que poner en los zapatos del espectador. Imagina que estás en una reunión pasándola muy a gusto y de pronto llega una persona que presume saber algunos efectos de magia profesionales. Tú le pides que haga un truco y él con mucha confianza saca dos bolas de esponja de su bolsillo. Procede a hacer el efecto sale increíble, te deja alucinando, y mientras esta persona se retira, tú te quedas pensando en cómo hizo el efecto. Obviamente lo primero que dudas es específicamente en esas esponjas, de qué estaban hechas, tienen algún truco o bien tienen algún mecanismo que al momento de comprimir en tu mano hace que se desprenda una segunda pelota. En fin, esa pequeña bola de nieve que empezó como una simple duda va haciéndose un poco más grande hasta que se llena de dudas y de teorías falsas que no tienen nada que ver con el truco, y todo por culpa de esas dos bolas de esponja. Así que esto tómalo muchísimo en cuenta, de verdad, créeme que cualquier persona que no sepa de magia va a quedar muchísimo más sorprendida cuando haces magia con algo normal, monedas, cartas o cualquier artefacto de la vida cotidiana, no tanto con cargar esponjas, con cargar algún efecto de magia, porque esto siempre va a crear mucha duda para los ojos del espectador. Y es por eso que lo voy a revelar de esta manera, para que en la siguiente reunión que tengas y te estén pidiendo que hagas magia, solamente necesites una servilleta para sorprender a cualquier persona. Así que vamos con el paso número 1, el cual sería simplemente cortar la servilleta por la mitad aproximadamente de esta manera. Seguido de esto, yo acostumbro a hacer algo que crea todavía más credibilidad en el espectador, pero yo no lo puedo hacer en la presentación porque estaba completamente solo. Lo que vas a hacer es darle una de estas mitades al espectador para que él mismo haga los movimientos que tú estás haciendo. En este caso sería entregarle el pedazo de la servilleta y le vas a decir que haga lo mismo, que empiece a hacer una bola de papel de esta manera. El espectador va a estar haciendo exactamente lo mismo, y esto no solamente va a crear credibilidad, sino también que va a comenzar un vínculo de parte del espectador hacia el mago, y esto siempre va a ser bueno para un mago, ya que estás creando una confianza aún más honesta en base al truco. Una vez que ya están creadas las dos bolitas de papel, lo que vamos a hacer es entregárselas en las palmas de la mano al espectador, sin necesidad de que cierre, simplemente las puede dejar abiertas y decirle: mira, quiero que tú las tengas en tus manos para que puedas comprobar que son completamente normal y para que yo no meta mano en ningún momento. Tú simplemente dime cuál quieres que yo tome. Y una vez que el espectador seleccione la bolita de papel, tú vas a hacer lo siguiente. Vas a tomar primero con dedo medio, dedo índice y dedo pulgar la bolita en esta posición, una posición muy natural en la que cualquier persona tomaría un objeto. Una vez que estás así, vas a abrir tu mano y al mismo tiempo que abres tu mano vas a colocar ahora los demás dedos en esta posición. Y digo precisamente mientras estás abriendo la otra mano para que ya la atención no se centre solamente en el movimiento de estos dedos, sino que se vaya todo hacia esta otra mano. Tomamos, abrimos y nos preparamos para hacer la técnica de desaparición. Colocamos en la mano y al momento de cerrar, este movimiento tiene que ser muy rápido, ya que nuestro dedo pulgar va a jalar la bolita de papel hacia adentro de la mano de esta manera, con el fin de que la pelotita quede al final en esta posición. Y digo en esta posición porque si cerramos los dedos y volteamos, como pueden ver, la posición es muy natural para la mano y no se crea tensión, no estamos cerrando fuerte, no estamos dejando la mano de una manera muy extraña en la cual el espectador pueda crearse alguna sospecha, sino que simplemente es una posición relajada y normal en la que nuestra mano puede estar muy cómodamente. Vamos a repetir este ejercicio hasta que nuestra mano se sienta cómoda sin necesidad de meter la otra mano. Esta la vamos a dejar apartada y solamente vamos a hacer esto. Tomamos, cerramos y empujamos. Tomamos, cerramos y empujamos. Tomamos, cerramos, empujamos. Y cada vez se va a hacer un movimiento más y más natural. Como pueden ver, solamente tomamos,
y llevamos atrás. Aquí ya tengo la pelotita colocada exactamente detrás del dedo medio y anular en esta posición completamente natural. Y una vez que ya tengamos bien memorizado el movimiento de esta mano, vamos a agregar la otra y vamos a comenzar a cerrar, pero sin juntar las manos, simplemente hacemos el movimiento y cerramos. Movimiento y cerramos, así de manera separada para que poco a poco los movimientos queden completamente memorizados y no nos cueste trabajo al momento de juntarlos. Y una vez que tenemos memorizado el movimiento de las dos manos, solamente queda juntar y crear el efecto. Tomamos y cerramos. Una vez más, tomamos, cerramos. Cada vez agregando no velocidad sino más naturalidad. Como pueden ver, no se ve un movimiento robótico, sino que es algo muy normal y hasta podría verse fácil, pero como pueden ver siempre va a quedar algo en lo que se pueda pulir el movimiento, ya sea en ángulos o simplemente en la distracción que tiene que generar nuestra voz al momento de estar realizando la técnica para que pase de una manera más desapercibida. Ahora vamos a ver el movimiento por detrás para que vean completamente el mecanismo del mismo. Tenemos la bolita seleccionada y la pasamos hacia nuestra otra mano. Al momento que nuestros dedos tapan el ángulo de la pelotita, con el dedo pulgar y el dedo índice vamos a pasar la pelota hacia atrás de nuestros dedos anular y medio, de esta manera. Una vez que hacemos este movimiento, cerramos por completo la mano y de esta manera se crea la ilusión de que la pelotita siempre estuvo en esta mano. Siguiente paso, y podría parecer el más fácil pero en realidad no, tomar esta pelotita y dársela al espectador simulando que le damos solamente esta cuando en realidad le damos las dos. ¿Y por qué digo que esto no es muy fácil? Es sencillo, porque aquí tenemos que poner no tanto una habilidad, digamos, física, sino una habilidad verbal para hacerle creer de que realmente solamente tiene una pelotita en su mano. Para esto simplemente debemos hacer hincapié en que realmente estamos dándole la pelotita, que no solamente es una pelota cualquiera, sino la que él seleccionó desde el inicio. Así que al entregarle le decimos: ten, tú vas a tener esta y vas a ser el guardián de esta pelotita. Le entregamos y le pedimos que cierre muy fuerte para que nosotros no podamos aprovecharnos de ningún movimiento. En realidad, todo esto de que apriete muy fuerte es simplemente para que al hacer presión no se dé cuenta de que en realidad tiene dos pelotitas en su mano. Ya una vez que hacemos esto, pasamos al tercer y último paso, la aparición. Para esto lo único que hacemos es tener muy en cuenta la presión que debemos generar en nuestra mano para que realmente parezca que tenemos algo dentro. Al momento de entregar las dos bolitas al espectador, ya estamos con completa libertad de colocar la mano en el centro, creando toda la tensión en esta zona para simplemente tronar y revelar que la bolita ha desaparecido. Aquí es el punto donde se crea toda la confusión del mundo porque nadie sabe lo que está pasando. Desapareció y la lógica de todos los espectadores es decir, ya no está en tu mano y yo tengo la mano cerrada, y ustedes mismos lo pueden comprobar. Al momento de desaparecer pueden ver la mano del espectador y la cierra más como diciendo no va a pasar y aquí no van a estar las dos bolitas ya. Sin embargo, nosotros con toda la confianza y seguridad de nosotros mismos tronamos los dedos para que el espectador abra y se lleve la gran sorpresa. Y aquí ya te queda disfrutar a ti de las caras sorprendidas, de los gritos, del asombro, de todo lo que has creado con una simple servilleta. Así que eso tómalo mucho en cuenta y no te enfrasques a hacer un efecto de magia de la manera que siempre se ha hecho, así como para hacer el truco de las esponjas necesito esponjas. No, olvídate de esto. Recuerda que la magia se encuentra en cualquier momento y tú tienes que aprovechar eso para sacar grandes impactos. Espero que te haya gustado muchísimo este efecto de magia, espero que lo pongas en práctica y bueno, si te gustó el video no olvides darle like, compartir, suscribirte, activar la campanita y dejar un comentario aquí abajo, ya sea de algún efecto o de algún video que quieres que haga o bien de lo que tú quieras. Recuerda que todos los comentarios son muy bienvenidos. Y sin más que decir, nos vemos con un truco nuevo. Bye.